Y bien, mis hermanos, entonces vamos a iniciar con nuestro tiempo, ahora sí, en materia. Vamos a continuar con nuestra serie, nuestra cuarta parte de nuestra serie, conociendo a nuestro gran Dios. Qué bendición que ha sido, ¿no? Para mí ha sido una bendición tanto el estudiar los atributos del Señor y asimismo compartirlos con ustedes. Cuando conocemos a nuestro gran Dios, nos lleva a tener más reverencia hacia Él y también una adoración mucho más profunda. Bueno, saber que todos los atributos del Señor, cada aspecto de Él, cada verdad de Él, operan para mostrar su gloria primeramente y también en favor de sus hijos, pues es una bendición enorme, cada uno de ellos. Entonces es nuestra responsabilidad, como lo veíamos en nuestros primeros 2 domingos, conocer a nuestro gran Dios. A partir del tercer domingo, hemos visto que también es nuestra responsabilidad imitar a nuestro gran Dios. Y hoy, si Dios lo permite, vamos a estar terminando esta serie, vamos a estar viendo nuestros últimos atributos y una aplicación muy importante. Vamos a estar viendo el atributo más esencial de Dios para que desde ahora vaya creando esa expectativa por saber cuál es y para que podamos reconocer la majestad de nuestro grandioso Señor. Entonces, continuamos con eso, vamos a orar para iniciar, vamos a orar para pedirle a nuestro gran Dios que nos dirija, porque cuando nos acercamos a la palabra solo a leerla, ¿sí? Hacemos bien, pero podemos hacer más cuando el Señor y su Santo Espíritu nos dirigen a ser enseñados por ella. Cuarto domingo y cuarta vez que lo recalco. En su oración, pídale al Señor, Señor, por favor, enséñame. No me permitas solo ver la Biblia, solo leerla, solo leer los versículos. Permíteme aprender y conocerte e imitarte a ti. Cierra ahí sus ojos, por favor. Vamos a encomendar este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre Santo, muchas gracias por este tiempo, Dios. Es una bendición que nos permite reunirnos con completa libertad, con completa capacidad de hacerlo, Señor. Nos permites que durante toda esta semana tu presencia nos dirija y que este pequeño espacio, Señor, sea un verdadero tiempo de calidad, sea un tiempo de reverencia, sea un tiempo para ti, Señor, sea un tiempo para aprender de nuestro gran Dios. Prepara nuestro corazón, moldéalo, Señor, el corazón de cada uno de tus hijos aquí presente, moldéalo a ser enseñable, a ser como ese vaso que recibe ese agua, Señor, que la deposita y que la mantiene ahí, Señor. Ayúdanos a ver tu palabra, a aprender de ella, a imitarla, Dios, y a imitarte a ti. Es nuestro deseo en esta mañana. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y la oportunidad que me das de poder compartir con ellos. Dirígenos en este tiempo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Perfecto, mis hermanos. Para los que de pronto no han podido seguir la serie, la completa, ¿sí? Seguirla de manera completa, hemos visto en nuestros primeros 2 domingos los atributos incomunicables de Dios, ¿sí? Ya lo hemos visto en los 2 primeros domingos, aquellos que Dios en su esencia no comparte con nada y nadie más. Haciendo un repaso de los que hemos visto, está la seidad de Dios o la independencia de Dios, la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, está la infinidad de Dios, Dios es infinito y nada lo puede contener, está la eternidad de Dios, Dios no tiene ni inicio ni tiene final, está en nuestro segundo domingo, que también tuvimos esta oportunidad de seguir viendo, estuvimos viendo los atributos ovnis, ¿sí? La omnipresencia de Dios, Dios está en en cada espacio de su creación, estuvimos viendo la omnipotencia de Dios, Dios puede hacer todo lo que su voluntad, buena, agradable y perfecta, desea hacer, la omnisciencia de Dios, Dios lo conoce todo, y estuvimos viendo la soberanía de Dios. Dios es poderoso y Señor sobre cada aspecto creado en su creación, valga la redundancia. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de empezar con nuestra sección de los atributos comunicables, aquellos que sí podemos imitar, aquellos que sí es nuestra responsabilidad y vemos plasmada en la misma palabra que el Señor nos manda a imitarlos, a replicarlos, ¿sí? Estuvimos hablando del amor de Dios, un atributo que conocemos, y cómo es que se expresa para el mundo en general y cómo se expresa de manera específica para los hijos de Dios. La misericordia, el favor del Señor, la justicia de Dios e incluso la ira, que aprendíamos de este atributo. ¿Cómo imitamos la ira del Señor cuando realmente tenemos la actitud correcta hacia el pecado? Cuando realmente repudiamos y
y nos apartamos del pecado. Dios se encarga de castigar el pecado, nosotros de repudiarlo. Y perfecto, entonces esa ha sido nuestra, en un pequeño resumen, todo lo que hemos estado viendo, más de 10 atributos. Y una cualidad de Dios es que, piénselo de la siguiente manera, si Dios es infinito, asimismo debe poseer atributos infinitos, ¿verdad? No solo los que hemos enlistado acá, sino también muchos más que incluso desconocemos de Él, que la palabra no los menciona, pero aún así sabemos que nuestro Dios en su carácter infinito, en su esencia infinita, posee asimismo muchos más atributos de los que podemos enlistar. Estos son los que el Señor nos ha permitido conocer a través de su palabra y son los que el Señor nos ha permitido estudiar también. Entonces es nuestra responsabilidad. Hoy finalizamos con nuestra segunda sección, atributos comunicables, parte 2, como lo tiene ahí en su hoja. Tenemos una idea principal para que la pueda leer y ya a continuación vamos a leer nuestro pasaje principal. Dice nuestra idea principal: el glorioso y costoso plan de salvación ha provisto al creyente del toque de Dios para imitar varios de sus atributos, incluso el que lo identifica mayormente. El glorioso y costoso plan de salvación, ese mismo plan es el que nos ha dado la capacidad de poder conocer e imitar a nuestro Dios, incluso en su atributo que lo identifica mayormente. Por eso es que me gusta crear esa expectativa para que usted, cuando vea cuál es el atributo que identifica al Señor mayormente, pueda ver, sí, yo puedo imitarlo y es mi responsabilidad hacerlo. Vamos ahora sí a nuestro pasaje principal. Nuevamente, como lo he recalcado, no tomamos el pasaje que tiene ahí en su hoja escrito para estudiarlo directamente a ese pasaje, sino que ese pasaje engloba, ¿sí?, nos permite, por así decirlo, encapsular lo que vamos a estar viendo de Dios y nuestra parte aplicativa. Vaya ahí un segundo en su Biblia, como lo tiene en la hoja, a la segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Dice nuestro pasaje principal: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Aquí está, nuevamente, 2 versículos que engloban lo que vamos a estar viendo. A medida que vayamos viendo punto por punto, usted lo va a entender mejor. Pero para que pueda entenderlo también el versículo en su contexto, está el apóstol Pablo haciendo una comparación entre cómo era la capacidad de relacionarse con Dios en el Antiguo Testamento y cómo es la capacidad de relacionarse con Dios en el Nuevo Testamento o con Cristo. Ya su sacrificio hecho, ya su espíritu en los creyentes, cada una de esas diferencias está enlistando el apóstol Pablo en los versículos anteriores. Entonces, en el Antiguo Testamento los israelitas tenían la obligación, ¿sí? Era una obligación, era una cuestión que era de vida o muerte, de obedecer la ley mosaica, ¿sí? Si no se cumplía al 100%, ¿qué se hacía? Una pena que cuando vemos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, vemos que era un castigo fuerte y un castigo que de lleno es impactante, ¿no? ¡Wow! Todo eso es lo que merecía el castigo por violar la ley. Entonces era una tarea imposible, ¿no? Violar la ley mosaica conllevaba a un castigo mucho más fuerte de lo que normalmente lo hacemos ahora en la iglesia o nosotros como cristianos en el Nuevo Testamento. Y cuando vemos, o lo que el apóstol Pablo está haciendo ahora, es que está diciendo que el mismo Espíritu del Señor, por eso dice, porque el Señor es el Espíritu, ¿sí? Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado y libertad de ese yugo que implicaba la ley de vivir 100% de acuerdo a ella, y si no, había condenación. Gracias a Dios tenemos el Espíritu, donde hay libertad del poder del pecado y de esa obligación de vivir bajo la ley, porque ya alguien cumplió la ley por nosotros, Cristo, nuestro sumo sacerdote. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del creyente? En el Antiguo Testamento
seguir la ley al 100%, si no, de malas. En el Nuevo Testamento, la responsabilidad del creyente es ser conformado a la imagen de Cristo, versículo 18. Por eso dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro proceso. El israelita cumplía y se esforzaba por cumplir la ley mosaica. El creyente se esfuerza y más que sus esfuerzos es la ayuda directa del Espíritu Santo para ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Ahí es cuando cobra más sentido nuestra necesidad de imitar esos atributos comunicables de nuestro Señor. Entonces es simplemente para que se haga una idea y algo que también es importante, darle gracias a Dios por vivir en esta época, ¿sí? Darle gracias a Dios porque no nacimos en el Antiguo Testamento, porque no vivimos en esa época, porque imagínense que es vivir bajo los 10 mandamientos e incluso algunos otros, sabiendo que es imposible para nosotros, pues es una tarea perdida, ¿no? Entonces, por eso cobra también más sentido nuestra idea principal. El glorioso y costoso plan de salvación ha provisto al creyente del toque de Dios para imitar sus atributos, incluso el que lo identifica mayormente. Es nuestra responsabilidad, es nuestra tarea y es la ayuda que nos da el Espíritu Santo. Bien, mis hermanos, hemos visto los atributos comunicables de Dios, amor, misericordia, justicia e incluso la ira, y hoy, si normalmente hemos estado viendo de a 4 atributos y una aplicación. Hoy vamos a ver solo 2 atributos, ¿sí? Y igualmente nuestra aplicación. Los 2 atributos que vamos a ver, nuevamente, encapsulan la esencia de Dios y también el por qué podemos vivir de acuerdo a su imagen. Nuevamente lo va a ir entendiendo, pero quiero que le presten mucha atención y de manera más especial a estos 2 atributos que vamos a estar mencionando. Bien, después de haber leído, vamos a nuestro primer atributo, que es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Es nuestro primer atributo de la mañana y es una extensión de la esencia de Dios mismo. Dios utiliza todo su poder, toda su infinidad, toda su omnipotencia, toda su omnipresencia y cada uno de sus atributos, su justicia y su ira, dirigidos a su gracia. ¿Por qué es que tenemos la capacidad de llamar Padre a nuestro Dios? ¿Por qué tenemos la capacidad de decir que el Espíritu Santo habita en nosotros? ¿Por qué tenemos la capacidad de decir que somos transformados de gloria en gloria, así como por el Señor o como por el Espíritu? Por la pura y física gracia del Señor. Hace 8 días veíamos el atributo de la misericordia de Dios. Y hay una pequeña diferencia, son 2 atributos muy parecidos. Cuando hablamos de gracia y misericordia, son 2 atributos que se parecen en sí, pero que tienen una diferencia en su forma de expresarse. La misericordia, sí, no nos da, o mejor dicho, la misericordia nos da algo que no merecemos. Imagínese este ejemplo para que lo pueda entender mejor. Usted va por la calle, va caminando y se encuentra con una persona, un habitante de calle. Y usted decide darle algo de comer. Eso es misericordia, ¿verdad? Algo que esa persona no merece, ¿sí? Simplemente un plato de comida no es algo que la persona haya hecho esfuerzos para obtenerlo y para merecerlo. Eso es misericordia. Ahora, ¿qué diferencia hay con la gracia? Imagínese que usted va por la calle caminando y se encuentra con esa misma persona, ese mismo habitante de calle, y le da algo de comer, sabiendo que la noche anterior esa persona se metió a su casa, le robó algunas cosas y salió huyendo, pero usted alcanzó a reconocerlo. Sabe que esa persona merece ¿qué? Un castigo, ¿verdad? Aún así, usted no decide emplear ese castigo y más bien le da algo extra, algo de comer en el caso. Ese es un ejemplo sencillo para que pueda entender la gracia del Señor. La misericordia nos da algo que no merecemos a nosotros. La gracia, ¿sí?, no despliega, no expresa lo que sí merecemos. ¿Qué merecemos? La ira de Dios. Por su infinita gracia es que el Señor no la expresa a nosotros, o mejor dicho, la expresó sobre Jesucristo, por su pura gracia. Por su misericordia tenemos muchas bendiciones más, su palabra, su Espíritu Santo, su compañía, su sustento, su provisión, etc. Cuestiones que no merecemos. Pero lo que sí merecemos realmente, que es la ira del Señor,
no ha sido derramado sobre nosotros, por su gracia. Si logran entenderlo de una mejor manera, perfecto, mis hermanos. Y bien, entonces cada uno de los puntos que tiene ahí abajo nos van a ayudar a comprender más este atributo del Señor. Punto A, la gracia de Dios se expresa en el favor de Dios. El favor de Dios. Literalmente, muchas partes en la Biblia en que se utiliza la palabra gracia se pueden cambiar o se pueden traducir, ¿sí?, como favor. El favor de Dios. ¿Un favor es algo que alguien merece? No. Un favor es algo que se da voluntariamente y, ¿cómo es esta palabra? Abnegadamente, ¿sí? Sin esperar nada a cambio, desinteresadamente también podríamos entenderlo. La gracia de Dios ha sido desplegada de parte de Dios sin ninguna capacidad que nosotros mereciéramos. Punto B. La gracia de Dios se expresa en el favor de Dios y la gracia de Dios, B, no se merece. Otro aspecto que es importante. Es el favor de Dios y punto B, no se merece. Acompáñenme en su Biblia, por favor, a la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 23 y 24. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Dos versículos bastante conocidos, se usan mucho para la evangelización y para mostrar la gracia de Dios. Versículo 23 y 24 de Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estos dos versículos encapsulan muy bien lo que acabamos de comprender de la gracia de Dios. Es el favor de Dios, ¿sí? Todos estamos naturalmente destituidos de la gloria de Dios, incapacitados, imposibilitados, inhabilitados para tener la gloria o para por lo menos tener una pizca de la gloria del Señor. Eso muestra el favor de Dios en el versículo 24. Siendo justificados, esa palabra gratuitamente, por su gracia. Tú no mereces el favor de Dios, yo no merezco el favor de Dios. Aún así, Dios lo da gratuitamente, dirigiéndonos siempre, todo lo que vemos de los atributos de Dios siempre nos dirigen a algo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cada atributo nos dirige a la gloria y el poder de nuestro Señor Jesucristo. El favor de Dios se expresa en lo gratuito y accesible de su gracia, no por obras para que nadie se gloríe, como dice este versículo de Efesios 2:8 al 10 que lo conocemos. Bien, continuamos con nuestros siguientes puntos acerca de la gracia de Dios. Punto C, la gracia de Dios no da lo que sí se merece. Punto C, no da lo que sí se merece. Es un juego de palabras. En el punto B decíamos que no se merece, ¿sí? Y en el punto C decimos que no da lo que sí merecemos. Naturalmente, mis hermanos, piense en esto. Imagínese que usted hubiera nacido, yo qué sé, en la casa de su vecino, una casa al lado, ¿sí? Que usted viviera, su vida fuera la de su vecino, una casa al lado. Posiblemente no tendría la relación con Dios que tenemos en este momento, ¿verdad? Imagínese que usted hubiera nacido no aquí en este país, Colombia, sino que hubiera nacido en un país donde se prohíbe el cristianismo, yo qué sé, India, Corea del Norte, que usted ni tuviera idea quién es Jesús, quién es ese que llaman Dios. Eso sería tremendo, ¿no? Porque estaríamos desconociendo y no tendríamos la posibilidad, como la tenemos ahora, como la tenemos en nuestra vida, de tener la palabra, el conocimiento y el amor del Señor. Entonces es una bendición enorme que el favor de Dios se expresa incluso en esos puntos, ¿sí? No merecíamos tener esta vida, no merecíamos que nos congregáramos en este lugar y que nos pudiéramos llamar hermanos y que nos pudiéramos llamar hijos de Dios. No lo merecíamos, pero en medio del favor de Dios y su misericordia, también lo podríamos incluir, y su preciosa gracia, no nos da lo que sí merecemos, que es estar alejados de Él. Y punto D, para comprender la gracia de Dios, obviamente nos dirigimos a la salvación de Dios. La salvación de Dios. Cuando hablamos de gracia, pues naturalmente hablamos de salvación, ¿no?
¿Por qué somos salvos? Por gracia, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta la gracia hoy en día? Salvando a personas alrededor del mundo. Ese es el punto cúspide de la salvación del Señor. Acompáñenme en su Biblia, por favor, a la segunda carta de Timoteo, capítulos 1, versículos 9 y 10. Segunda de Timoteo 1, versículos 9 y 10. Mucha atención a esto y guarde también este versículo que es importante para comprender la gracia. Dice el versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10. Porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Es un versículo bien importante, específicamente el final del versículo 9. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pese a que tú y yo, mi hermano y mi hermana, no merecíamos nada, ¿sí? Dios desde antes de los tiempos de los siglos ha destinado en su propósito, en su voluntad, que tú pudieras conocer de Él. Por eso es que la gracia es prácticamente el atributo que más nos debe llevar a darle, valga la redundancia, gracias a Dios, ¿sí? Nuevamente, imagínate que tú hubieras nacido en el Antiguo Testamento, fueras un israelita incapaz de cumplir la ley. Imagínate que hubieras nacido en otra familia, imagínate que hubieras nacido en otro país, imagínate que pudieras tener la vida que tienes, pero no conocieras el Evangelio. No pudieras decir que has sido justificado por la gracia, que no pudieras decir que el Padre pensó en ti antes de los siglos de los siglos. Eso es tremendo, ¿verdad? Y eso nos lleva nuevamente a agradecer a nuestro gran Dios. Y perfecto, mis hermanos, entonces con eso englobamos o comprendemos la gracia de Dios. No la merecemos, el Señor la ha expresado y nos debe llevar a darle gracias a Dios. Continuamos con nuestro segundo punto. Dios nos salvó o nos preparó desde antes de los siglos para que pudiéramos recibir de su gracia, no la condenación que naturalmente merecíamos, y ha diseñado el plan de salvación para incluirte a ti y a mí, para que fuéramos, punto 2, la santidad de Dios, para que fuéramos santos. Nuestra idea principal. Volvemos y la leemos. Dice, el glorioso y costoso plan de salvación ha provisto al creyente del toque de Dios para imitar varios de sus atributos, incluso el que lo identifica mayormente. ¿Cuál es el atributo que identifica a Dios mayormente? Su santidad. Su santidad, mis hermanos. Quédese con eso, que se le grabe en la mente. El atributo que caracteriza la esencia de Dios de la mejor manera es su santidad. Su santidad. Eso es un punto bien importante. Termina ahí de escribirlo, por favor. Y ahora, volvemos a nuestro pasaje principal para entenderlo mejor. Segunda de Corintios 3, 17 y 18 dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Bien, definamos primero qué es la santidad, ¿sí? ¿Por qué es importante la santidad? Hay diferentes características que nos van a ayudar a entenderla con la palabra. Otra pregunta que surge y que es importante es, ¿por qué la santidad es el atributo más característico o esencial de Dios? No utilizo la palabra y no utilicemos la palabra importante. No decimos la santidad es el atributo más importante de Dios. Todos los atributos son importantes, ¿verdad? Todos los atributos el Señor los encapsula y el Señor los expresa en su esencia. Pero la santidad resalta sobre ellos por diferentes razones. Compréndalo, mire las gráficas que van a aparecer ahí a continuación y véalo de la siguiente manera. Imaginémonos a Dios, la esencia de Dios, ¿sí? Como esa esfera azul que tiene ahí. Dios, en su característica y en su esencia, engloba sus atributos comunicables e incomunicables, ¿verdad?
Dios los engloba y recordemos, los atributos no hacen a Dios. Eso es algo que expliqué del primer día. Dios no es un conjunto de atributos. Dios expresa el conjunto de atributos, a diferencia de nosotros como humanos, que estamos conformados por sistemas. Un sistema digestivo, un sistema nervioso, un sistema óseo, etc. Y todo eso conforma un humano, conforma un cuerpo. Con el caso de Dios es diferente. Dios engloba y encapsula todos esos atributos. Finalmente, la santidad engloba dentro de la esencia de Dios cada uno de sus atributos. La expresión de cada uno de las características, cada una de las verdades de Dios, siempre se va a dirigir al hecho de que Dios es un Dios santo, mis hermanos. Otras características, para que lo puedas seguir entendiendo. No hay atributos más importantes o menos importantes, todos son importantes, pero sí el atributo de la santidad es más esencial. Primero, son características que nos ayudan a ver la importancia de la santidad. Es la completa separación de Dios y el pecado. Eso es el atributo principal o esencial de Dios. Es el principal motivo de alabanza bíblica celestial, ahora y en un futuro, ya lo vamos a ver. Y tercero, es el atributo por el cual el Señor nos llamó a salvación. ¿Sí? 3 características. La separación de Dios y el pecado, el motivo de alabanza celestial y el atributo por el cual el Señor nos llamó a salvación. El Señor te llamó a ti y a mí a salvación por gracia, pero para que fuéramos santos. Eso es un punto bien importante. Ahora, vamos a comprender a través de un par de versículos las diferentes formas en que se emplea y se expresa la santidad de Dios. Primero, acompáñenme por favor al libro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 y 3. Entonces decíamos que la santidad resalta en los atributos de Dios porque es el atributo por el cual se le da alabanza a Dios en el cielo, tanto ahora como a futuro. Dice de la siguiente manera, es una visión del profeta Isaías. En el versículo 1, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 2, por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el versículo 3, que es el que nos ayuda a entenderlo. Y el uno al otro daban voces diciendo, ¿qué? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Imagínese esa escena, es bellísimo. Imagínese el profeta Isaías viendo la visión de la gloria de Dios así, cara a cara, y viendo cómo es que es un día común en el cielo, por así decirlo. Cómo es que es un tiempo común en el cielo. Puros ángeles, estos seres angelicales, dándole gloria a Dios por su atributo más esencial, diciendo que Dios es santo, santo, santo. Por eso decíamos que es la principal motivo de alabanza bíblica. Ahora, acompáñeme al último libro de la Biblia, Apocalipsis 4:8. Apocalipsis 4:8 también nos va a ayudar a esto. En el profeta, en el que leíamos de Isaías 6:1-3, pues es el profeta Isaías viendo la visión de la gloria de Dios. En Apocalipsis, recordemos que ¿quién escribió el libro de Apocalipsis? El apóstol Juan, ¿sí? Vamos a ver ahora qué vio Juan en una visión también. Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta expresión santo, santo, santo solo se encuentra 2 veces en la Biblia y las 2 veces son en el mismo contexto, la alabanza celestial. Isaías vio cómo los ángeles adoraban a Dios diciendo santo, santo, santo. Juan vio cómo los ángeles adoraban a Dios diciendo santo, santo, santo. Ese es el motivo de alabanza bíblica, ese es el aspecto por el cual ahora, mientras estamos aquí en esta reunión, allá en el cielo están los ángeles dándole gloria a Dios diciendo santo, 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 y cuando estemos en la presencia y en la eternidad del Señor, ¿qué vamos a hacer? Sino decir santo, santo, santo. Bueno, el versículo 4:8 lo explica mejor, dice, y no cesaba día y noche de decir santo, santo, santo. Esta expresión día y noche pues es abarcando como ese en todo tiempo.
Sabemos que en la eternidad de Dios, pues no hay ni día ni noche, no hay ni tarde ni temprano, no hay un comienzo ni hay ni un final. Aún así, esta expresión no cesaban de decir día y noche, no paraban. ¿Sí? Es que no se para en el cielo de decirle al Señor, santo, santo, santo. Ya comprendemos mejor cómo es que la santidad de Dios resalta, cómo es que la santidad de Dios es ese atributo esencial y que muestra, ahora sí vamos a nuestra hoja, punto A, la majestad de Dios. Punto A, la majestad de Dios. Junto a esa línea en la que usted escribe, hay un término en la raíz hebrea, la raíz que utilizan el pasaje de Isaías para hablar de la santidad de Dios. Como lo decía al comienzo, hay diferentes formas en que se expresa la santidad, ¿sí? Y estas tres características, hay más, pero principalmente son estas tres, y que reflejan muy bien cómo es que Dios expresa la santidad, cómo es que nosotros expresamos la santidad, y cómo es que el resto de cosas expresan la santidad. Entonces, punto A, la majestad de Dios, y si se fija ahí entre paréntesis hay una palabra en hebrea que dice Ha-Kadosh, Ha-Kadosh, lo que podríamos traducir como el santo, ¿sí? Ahí lo tiene en esa diapositiva. Ha-Kadosh, el santo. Tú y yo somos santos, amén. El Señor nos ha llamado a ser santos, pero no somos el santo, no somos la santa, ¿sí? Yo soy santo, amén. Eso es una posición que me ha dado el Señor y nos ha dado el Señor. Pero de ahí a ser el santo Santiago, pues hay mucho espacio, ¿verdad? Entonces, el primer punto muestra la majestad de Dios, ¿sí? Reflejando que Él es el santo, no un santo, es el santo. Entonces, posiblemente lo que Isaías estaba escribiendo acá es que los ángeles están dándole gloria a Dios todo el tiempo, diciéndole el santo, el santo, el santo. Hakadosh, 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 reflejando la majestad de Dios. Solo Dios posee esta cualidad y en este sentido la santidad no es un atributo comunicable. En este sentido, ¿sí? Cuando hablamos de la palabra santidad, naturalmente la podemos traducir o definirla como pureza, ¿sí? Pureza. La palabra pureza creo que es un adjetivo que ayuda a describir muy bien este atributo del Señor. Y cuando hablamos de la pureza, de la santidad del Señor, hablamos de su majestad. Porque si sabemos que su santidad engloba, ¿sí?, cada uno de los atributos que hemos estado viendo y el resto, que la santidad es el atributo por el cual el Señor se le adora principalmente, pues reconocemos que solo el Señor merece eso, ¿verdad? Si solo vamos a adorar al Señor por su santidad, no por nuestra santidad, eso quiere decir que solo el Señor es digno de adoración por ese aspecto de la santidad, ¿sí? No es comunicable en ese sentido, no podemos imitar la majestad de Dios, por eso esa palabra le ayuda a entender mejor. La majestad de Dios y la santidad por la cual Él merece ser alabado no es imitable. Ahí estábamos en Isaías, capítulo 6, acompáñenme al versículo 5, en el mismo Isaías 6, versículo 5. Ya después de que el profeta Isaías ha visto toda esta visión de la gloria de Dios, mire lo que dice. Entonces dije, el profeta Isaías, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías comprendía que la santidad de Dios es tan majestuosa que cualquiera que mire al Señor iba a morir. De hecho, era una ley que le había dado incluso a Moisés. Moisés también tuvo esa oportunidad de ver parte de la gloria del Señor y le dijo, realmente no hay quien me vea y viva. No hay quien vea mi gloria y viva. ¿Por qué? Porque es tan majestuosa y nosotros tan pecadores y Dios es tan puro y nosotros tan corruptibles, ¿sí?, que nomás con verlo es imposible vivir. Es por eso es otro atributo de Dios, no lo hemos mencionado, pero también lo traemos acá, es que Dios es invisible. ¿Por qué? Porque no podemos verlo por nuestra corrupción. Cuando el Señor regrese y cuando estemos con Él en su presencia, ya no vamos a tener estos cuerpos corruptibles, ya no vamos a tener una mente, un corazón corruptibles. Vamos a tener cuerpos glorificados que van a poder ver la gloria del Señor en todo su esplendor. Interesante eso, ¿no? Amén. Eso sí es un punto
bien importante. Vamos a nuestro punto B. Ya vimos la majestad de Dios, vamos a ver la separación de sus hijos. La separación de sus hijos. Y como lo tiene ahí en la palabra o la raíz hebrea, es Kadosh, ya sin el Ha. Dios es el santo, nosotros somos santos. Eso traduce esa palabra Kadosh. Santo o si eres mujer, santa, ¿verdad? No podemos imitar la majestad de Dios, pero sí Dios ha manifestado su santidad para con nosotros, ¿cómo? Separándonos. ¿Separándonos de qué? Del pecado. Del pecado. Por eso vuelvo a nuestro pasaje principal de 2 de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. Separación del pecado. Por eso decimos que el pecado no tiene poder sobre tu vida si estás en Cristo. No tiene poder sobre mi vida si estoy en Cristo. Porque el Espíritu de Dios nos permite ser separados no solo del pecado, porque alguien puede estar separado del pecado y estar ahí en un punto vacío o en un punto medio. Nadie puede hacer eso. Somos separados del pecado, nuestra vida es separada y apartada de Dios, y no solo eso, sino que es separada y apartada para Dios. Eso es un punto importante. El pecado no tiene poder sobre ti. Amén. Decimos amén a eso. Aún así, no solo es eso, sino que has sido separado o apartado para la gloria del Señor, para el servicio del Señor. Tu vida, cada área de tu vida ha sido apartada para el Señor. Vamos a la Biblia, si me puede acompañar a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 17. Primera de Pedro 1, 15 y 17. Ya sabemos que no podemos imitar la majestad y la santidad de Dios en ese sentido. ¿Cómo es que imitamos la santidad de Dios? Primera de Pedro 1, 15 al 17 nos responde: sino como aquel que os llamó es santo, ¿qué dice? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tres versículos que son fundamentales. Este atributo de la santidad de Dios ha sido debatido varias veces, porque como lo hablábamos, solo Dios es santo y puro, como lo hemos visto, solo Él merece adoración. Pero también la Biblia nos llama directamente, ese pasaje es más claro que el agua, que decir: sean santos porque yo soy santo. Entonces, si no podemos imitar la majestad de Dios en ese sentido, ¿cómo imitamos la santidad de Dios? En la separación del pecado y la separación y entrega para Dios. Sed santos porque yo soy santo. Y el versículo 17, me gusta mucho, dice, es como una condición. Y si ustedes invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, si ustedes hacen eso, si hacemos eso, si llamamos Padre a Dios, si tenemos la capacidad de llamar Padre a Dios, del Dios Todopoderoso, infinito, llamarlo Padre, asimismo eso nos debe llevar a algo: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esa palabra peregrinación es fundamental. Somos separados del pecado y mientras vivimos en este mundo estamos peregrinando, ¿sí? Estamos en un viaje temporal, ¿sí? En una travesía temporal aquí en el mundo, en una peregrinación, sabiendo que debemos conducirnos en temor en todo momento. Entonces son atributos que es el atributo esencial y que imitamos de Dios, no en el sentido de su majestad, sino en el sentido de la separación y dedicación para nuestra vida. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Es comprensible? Vamos a nuestro punto C, mis hermanos. La dedicación de lo externo. La dedicación de lo externo. Y como está ahí entre paréntesis, como lo puede ver, es la palabra Kodesh. La majestad de Dios, Ha-Kadosh, el santo. La separación de sus hijos, Kadosh, santo solamente, y la dedicación de lo externo, Kodesh. Se parecen esas palabras, ¿no? Kadosh, Kodesh. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que se expresa este punto y que es importante comprenderlo? En el Antiguo Testamento era una cuestión ceremonial.
la santidad ceremonial. Recordemos que el pueblo de Israel tenía todo un proceso para poder congregarse. Tenía todo un proceso para ofrecer sacrificios a Dios. Tenía todo un proceso para alabar a Dios. En un sentido ceremonial, cuando alguna situación o algún objeto es dedicado a Dios. Nosotros como cristianos no somos tan estrictos en este punto, pero ya vamos a ver nuestra aplicación. Acompáñenme por favor a Éxodo, al libro de la Biblia. Éxodo 49. Es para ver simplemente un ejemplo de la diferencia entre el Antiguo Testamento y nosotros. Éxodo 49. Dice de la siguiente manera, todo el proceso que tenían que hacer. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. ¿Sí? Un ejemplo simplemente. Como estos hay muchas más indicaciones de lo que el pueblo de Israel, específicamente Moisés, tenía que hacer, o el sacerdote tenía que hacer, para que el lugar, el tabernáculo, el templo, fuera santo. Es como un ejemplo sencillo. Si yo tomara este micrófono e hiciera todo el proceso, coger aceite, ungirlo, santificarlo, elevar una oración, Dios, encomendamos este micrófono para la gloria tuya, no lo hacemos tan estrictamente como el pueblo de Israel. Aún sabemos que, por ejemplo, bueno, en este ejemplo del micrófono, pues es una herramienta que nos permite adorar al Señor con la alabanza, etcétera, y es santo, ¿sí? Sabemos que es santo, es dedicado para el Señor, es la única función que cumple los domingos, cantar al Señor. Ahora, si no somos tan estrictos como el pueblo de Israel en este sentido, ¿cómo es que sí imitamos esa santificación en lo externo? ¿Sí? Hay diferentes características o que podemos imitarlo de la siguiente manera. Ya sabemos que Dios es santo, nuestra vida debe ser santa. Ahora, con una serie de preguntas. ¿Tu casa, mi hermano, mi hermana, debe ser santa? Claro, ¿verdad? Sí. Es un objeto, es una edificación, pero aún así debe ser santa. Debe habitar o habita la presencia del Señor y asimismo todo lo que tú hagas dentro de tu casa, ¿sí? Pues debe glorificar al Señor. Es por eso que los cristianos, pues naturalmente no utilizamos nuestras casas para cuestiones negativas, para fiestas alocadas o cuestiones por el estilo, ¿verdad? Porque es un lugar santo. No es nuestra vida, nuestra vida es de nosotros, la casa también debe ser santa. Otro ejemplo sencillo, esta reunión, ¿sí? ¿Es santa? Claro que sí, ¿verdad? Es santa y debe ser santa. Nos congregamos acá y tenemos la oportunidad de hacerlo en obediencia a la santidad de Dios. ¿Sí? Nos acercamos a escuchar de su palabra, a cantarle a Dios, a orar a Dios, porque buscamos imitar esa santidad de Dios. Y pese a que es simplemente una reunión con algunas sillas, algunos elementos así, esto es santo y creemos realmente que es santo. Entonces, no tenemos un sentido tan ceremonial, tan litúrgico de encomendar cada cosa al Señor, como sí lo tenían que hacer el pueblo de Israel, ungirlo con aceite hasta que quedara empapado, y ahí, justo ahí sí iba a ser santo, pero sí sabemos que este momento es santo, que nuestra casa debe ser santa, que tu lugar de trabajo debe ser santo, o tu lugar de estudio debe ser santo, ¿sí? Todas esas cosas que son externas a nosotros, pero que por necesidad deben ser santas también. Entonces, son esos tres sentidos de la santidad. Lo que no es imitable, lo que sí es imitable, y lo que debemos llevar a santidad en nuestras vidas. Perfecto, entonces creo que es bastante claro. Y bien, mis hermanos, con estos atributos de la gracia y la santidad de Dios, ya finalizamos cada uno de los atributos que teníamos por ver en nuestra serie. Hemos visto varios atributos y no hay mejor manera de imitar a nuestro Señor que en su propia santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Estamos peregrinando. Aún así, entramos en nuestra parte aplicativa, no solo de conocer, no solo de imitar los atributos de Dios, sino que también, punto 3, escríbalo ahí, vamos a cuidarnos del peligro de profanar lo sagrado. El peligro de profanar lo sagrado. Volvamos a leer nuestra idea principal, por favor. Dice, el glorioso y costoso plan de salvación ha provisto al creyente
del toque de Dios para imitar varios de sus atributos, incluso el que lo identifica mayormente. Mi hermano y mi hermana, tú has recibido el toque de Dios, ¿sí? Es una expresión para hablar de su gracia, de su salvación, de su llamado, no solamente para sentirnos bien con nosotros mismos, sino para vivir en este peregrinaje y imitando al Señor en su atributo más esencial, su santidad. Cuando el cristiano no se preocupa por imitar el atributo más esencial de Dios, su santidad, ocurre el peligro de profanar lo sagrado. Esa palabra profanar significa volver común. Volver común. Por ejemplo, si hablamos de profanar una tumba, un lugar que es de respeto, que es de reverencia, porque pues, ahí descansa el cuerpo de alguna persona y se desentierra, se trata como un pedazo de basura o como algo común, entonces ahí se profana, se vuelve común, algo que debe ser especial, algo que debe ser sublime, algo que debe tener un rango mayor de importancia para nosotros, lo volvemos común, estamos profanando esos aspectos. Volvamos a leer nuestro pasaje principal de 2 Corintios 3, 17 y 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto es lo que nos menciona el versículo 18, es prácticamente nuestro llamado más sublime, el ser hechos conforme a la imagen de Cristo, el ser hechos conforme a los atributos y los que podemos imitar de Dios, es nuestro llamado más sublime. Y cuando volvemos común, cuando tratamos como simple, cuando tomamos la obra del Señor en nuestras vidas, ¿sí?, como algo normal, ahí estamos profanando y estamos cometiendo un error enorme. Esto es un error con el cual quiero que le ponga mucha atención porque prácticamente estamos pisando un terreno santo, ¿sí? Estamos hablando de la santidad de Dios y lo que hacemos muchas veces profanándola es porque le fallamos a la santidad de Dios. Vamos a ver en qué puntos podemos caer en ese error de profanar lo sagrado. Punto A, cuando profanamos el sagrado nombre de Dios. Punto A, el nombre de Dios. Bien, la pregunta es, ¿cómo se profana el nombre de Dios? ¿Sí? Recordemos cuál es el mandamiento en el conjunto de los 10 mandamientos, ¿sí?, en el cual el Señor toma como el primer mandamiento. Uno, que no habrá otro Dios, ¿sí?, aparte de ti no tendrás otros dioses, y aparte no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ¿sí? Profanar el nombre de Dios. Cuando se profana el nombre de Dios es cuando lo tomas como algo ligero. Profanamos el nombre de Dios y la santidad de Dios cuando tomas su precioso nombre como algo ligero. Cuando no te importa el nombre de Dios o directamente no te importa lo que el nombre de Dios nos manda a hacer. Si se fija, la Biblia está llena de mandatos que dicen, y el Señor dice, o Jehová dice. El que leíamos en Pedro nos llamaba eso. Está el Señor diciendo, sed santos como yo soy santo, dice el Señor, ¿sí? Dice nuestro Dios. Cuando tomamos el nombre del Señor en vano, póngale atención a esta idea. Hay un sentido más amplio en el que la gente de hoy toma el nombre del Señor en vano. Aquellos que mencionan el nombre de Cristo, que oran en su nombre y que toman su nombre como parte de su identidad, entre comillas, pero que naturalmente y deliberada y continuamente desobedecen sus órdenes tomando su nombre en vano. Cuando decimos, yo soy un hijo de Dios, cuando decimos, yo soy una hija de Dios, cuando decimos, yo soy un escogido de Dios y me comporto como si realmente Dios no fuera mi Padre, ahí estás tomando el nombre de Dios en vano. Mucha gente piensa que blasfemar es solamente utilizar el nombre de Dios en una grosería, ¿sí? Utilizar el nombre de Dios en una grosería o maldecir el nombre de Dios. Es eso, claro que sí, tomar el nombre de Dios en vano, pero va en un sentido más amplio cuando ves que la palabra te dice Dios y su nombre te mandan a hacer esto y tú no lo haces. Ese es un punto ya mucho más aplicativo para nuestras vidas, ¿verdad? Y del cual es un peligro enorme, mis hermanos. Cuidémonos mucho de eso. Y vamos acompáñenme un segundo a Mateo 6.9, el Evangelio de Mateo 6.9.
este popular oración, este ejemplo de oración, es un modelo de oración, el Padre Nuestro, como se llama popularmente. Y fijémonos en el versículo 9, Mateo 6:9, dice, vosotros pues oraréis así, son palabras de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué? Santificado sea tu nombre. No es una presentación para empezar nuestras oraciones. No es una muletilla para que nuestras oraciones suenen más bonitas. Es una necesidad y una petición que el creyente debe tener en sus oraciones y en su vida. ¿Sí? Santificado sea tu nombre, Señor. Cuando nos acercamos a orar al Señor, que lo hagamos diciendo, Señor, santificado sea tu nombre. Si fuera solo una presentación, diría, santificado es tu nombre. ¿Sí? Eso diría. Vosotros pues oraréis así, santificado, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Pero no está diciendo eso, ¿verdad? Está diciendo, santificado sea tu nombre. Es una petición que nosotros debemos hacer. Que el nombre de Dios se eleve por lo alto en nuestras vidas, se eleve por lo alto en nuestro carácter. Es una petición y es una necesidad del creyente. Entonces, es simplemente para que usted lo pueda entender. Vamos a nuestro punto B. El peligro de profanar lo sagrado o profanar el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. El nombre de Dios es sagrado, ¿sí? Y ahora también, una de las personas de la Trinidad, el Espíritu Santo, también es sagrado, es sublime. Y debemos cuidarnos del peligro de profanarlo. Acompáñenme a la Biblia, por favor, en la carta de Efesios, capítulo 4, versículos 30 al 31. Efesios, capítulo 4, versículos 30 al 31. Dice, versículo 30, y no que contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El Espíritu de Dios lo podemos contristar. Recordemos que el Espíritu de Dios no es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová. No es un ente que esté por ahí o un sentir, un sentimiento que sentimos. Es una persona de la Trinidad, ¿sí? Y al igual que una persona, tiene sentimientos. Esto nos ayuda a ver eso. Si entristecemos al Espíritu de Dios, pues eso nos dice que el Espíritu de Dios está triste, ¿sí? Valga la repetidera. Pero cuando vemos nuestra responsabilidad de no contristar, o para entenderlo, no actuar en contra del Espíritu. Cuando tus actitudes resisten la obra del Espíritu Santo, estás profanando el Espíritu de Dios. Por eso el versículo 31 manda a quitar algunas actitudes de nosotros, ¿no? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Esas actitudes que resisten la obra de Dios a través del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando resistimos a eso, es que profanamos el nombre del Señor. Y es interesante que cuando hablamos de la Trinidad, el énfasis de la santidad se aplica sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? No decimos el Padre Santo o el Hijo Santo. Ellos son santos, claro que sí, no quiero disminuir la santidad del Padre o del Hijo. Lo que quiero que entendamos es el énfasis que hace la Biblia en la santidad ¿de qué? Del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu expresa la santidad de Dios y también nos lleva a la imagen o nos conforma a ese estándar de la santidad de Dios. Entonces, claro que nuestro Padre es santo, claro que el Hijo es santo, ¿sí? Pero el Espíritu es el que calificamos siempre como santo por su obra de expresar y moldearnos a esa imagen. ¿Cuál es el pecado que no tiene perdón? Dice la Biblia, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es imposible que un hijo de Dios blasfeme contra el Espíritu Santo, ¿sí? Es algo imposible, pero simplemente es para ver la importancia que el mismo Dios ha dado a la persona del Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo o la blasfemia contra la obra del Espíritu Santo en la salvación, que es el único medio de salvación, la obra del Espíritu Santo de Cristo. Cuando se blasfema contra eso, pues naturalmente se está llevando a condenación. Nosotros no podemos hacerlo si somos verdaderos cristianos, es imposible, eso es una verdad. Es imposible que un cristiano cometa el pecado imperdonable, que un verdadero creyente cometa el pecado imperdonable, pero sí lo que quiero que veamos es el énfasis que el Señor le da a la santidad del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Claro? ¿Queda comprendido? Vamos a nuestro punto C. El peligro de profanar lo sagrado en C, la palabra de Dios.
la palabra de Dios. Acompáñame rápidamente al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 46 y 49. Lucas, capítulo 6, versículos 46 y 49. Es una parábola, corta, que nos va a ayudar a comprender cómo funciona ese profanar la palabra de Dios. Lucas 6, 46, 49 empieza diciendo Jesús, nomás con la pregunta, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Versículo 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las que hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante al hombre al que edifica una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con su ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con su ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Es la aplicación directa que tiene el creyente cuando ve, lee y entiende la palabra de Dios. Ponerse a cumplir la verdad, semejantes a acabar o a poner el fundamento de una casa en una roca firme. ¿Dónde estás poniendo tu fundamento? ¿Dónde estás poniendo tus bases para tu moral, tus bases para tu vida, tus bases para la crianza de los hijos? ¿Dónde estás poniendo tus bases para tu día a día? ¿En la arena que se mueve, se vuelve fangosa y que crea inestabilidad, o en la roca sólida de Cristo? Es una necesidad para el creyente que cumplir con su palabra. Entonces, estás ignorando la palabra de Dios, estás profanando la palabra de Dios. Estás edificando tu vida en cosas que no son la palabra de Dios, estás profanando la palabra de Dios. Tienes una Biblia allá acumulando polvo en tu casa y nunca la lees, estás profanando la palabra de Dios, tratándola como algo simple, algo que puede dejar tirado en alguna parte y no ponerle ninguna atención. Incluso en el libro como tal, ya no en la palabra, sino en el libro, que tenemos que podamos prestarle mucha atención e importancia a este libro, a su contenido principalmente y a la palabra del Señor. Bien, mis hermanos, entonces el peligro de profanar el nombre de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, y punto D, escríbalo ahí por favor, la adoración a Dios. La adoración a Dios. Recordemos que la adoración no es el tiempo de los himnos. Hace parte de eso, sí, pero no es todo la adoración. No decimos que solo venimos a adorar a Dios cuando cantamos 3 himnos aquí en esta mañana. La adoración es un estilo de vida, sí, y es el resultado de nuestro llamamiento a santidad. Somos llamados a santidad y eso produce adoración hacia nuestro Dios. Y corremos el enorme peligro de profanar la adoración a Dios cuando no vivimos de acuerdo a una vida que de lleno lo adore, ¿sí? Cuando no vivimos una vida que da gratitud y toda la honra y gloria a Dios. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Juan, capítulo 4, versículo 23, es un pasaje conocido porque está Jesús hablando con esta mujer samaritana y Jesús dice lo siguiente. Juan 4, 23, mas la hora viene, y ahora es, cuando los que verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahí en el contexto estaba Jesús teniendo un debate con la mujer samaritana que decía, bueno, pero Israel dice que debemos adorar en el templo solamente, nuestros padres dicen que tenemos que adorar en un monte en específico o en los montes. ¿Dónde tenemos que adorar? Jesús responde de esta manera: tienes que adorar no en dónde, sino cómo, en espíritu y en verdad. Tu adoración no solo es en este tiempo, no solo en este espacio, no es en un dónde, sino en un cómo, en espíritu y en verdad, obviamente en todo momento. ¿Sí? Vamos a Filipenses 3:3, que nos ayuda o ayuda a entenderlo mejor este punto. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No poniendo ¿qué? La confianza en la carne.
Es un punto bien importante, mis hermanos. Cuando tú pones la confianza en aquello que es perecedero, en aquello que es temporal, en aquello que no es Dios, que no es su palabra, que no es adoración a Dios, estás profanando algo que es sagrado. La adoración a Dios. Debes adorar en espíritu y en verdad. Debes adorar a Dios en todo tu ser. ¿Sí? Es que es algo necesario en todo nuestro ser. No solo adorar a Dios con nuestro espíritu, sino adorarlo con nuestra mente, adorarlo con nuestro corazón, con nuestras fuerzas, adorarlo con cada parte de nuestro ser. Y eso es algo que es importante. Obviamente, la adoración en un sentido de un estilo de vida. Pero también podemos entender de profanar la adoración en el sentido musical, ¿verdad? Muchas iglesias caen en este error, de profanar la adoración incluso musical, la alabanza, ¿sí? Con cuestiones mundanas o con letras que son románticas y que suenan bonito, pero que no son la palabra del Señor directamente. Recordemos, mis hermanos, hace 8 días estuvimos hablando de que Dios, uno de los atributos de Dios es que Dios es un Dios celoso. Dios no le gusta y no permite nada, es que nada es nada que le robe adoración. Dios es un Dios celoso por su nombre, Dios es un Dios celoso por su espíritu, Dios es un Dios celoso por su palabra, y Dios es un Dios celoso por su adoración, porque solo Él merece adoración. Los ángeles le están dando adoración en este momento, nosotros le estamos dando adoración en este momento con la palabra y aprendiendo de ella. Pero cuando salimos de estas puertas, ¿sí? ¿Le seguimos dando adoración a Dios? Es la pregunta. Y ahí es cuando realmente debemos comprender el peligro de profanar lo sagrado de Dios. Todo lo hacemos, nos lleva a adorarlo a Él. Y finalmente, acompáñenme a un último versículo que nos va a ayudar a comprender este aspecto. Está en la misma carta de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos ¿de qué? Toda contaminación de carne y de espíritu. No solo de carne, sino también de espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Un aspecto que no lo escribimos ahí, pero que también es importante, es no profanar el temor de Dios. Un temor reverencial. Hay 2 formas de temerle a Dios. La primera es con miedo y pavor de una conciencia culpable. Le fallé a Dios, me siento culpable por eso, pero me escondo de Él. El pavor de presentarse a Dios sabiendo que le hemos profanado estos aspectos de Él. El pavor y el miedo de acercarse a Dios sabiendo que hemos fallado y no nos hemos comportado a la altura de ser cristianos. O la otra forma de temerle a Dios, el segundo punto es con gozo y alegría sabiendo que todos los atributos del Señor me llevan a su imagen. ¿Sí? Eso es un punto importante. Todos los atributos del Señor, su omnipotencia, opera en mi vida, opera en tu vida, para que seamos conformados a la imagen de esos atributos. La santidad de Dios opera en tu vida, opera en mi vida, para que seamos conformados a esa imagen de Dios. Por eso el versículo, nuestro principal, el versículo 18, ¿sí? Dice, de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. De una manifestación de Cristo más pobre a una manifestación de Cristo y su carácter más estable. De una santidad que se expresa en formas más pequeñas a una santidad de un cristiano maduro que se expresa en una mayor medida. Cuanto más crezcamos como creyentes en el conocimiento íntimo de Cristo, más se revela Él en la vida de cada uno de ellos y más añoramos alabar al Señor por su santidad en la eternidad. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, creo que ha quedado muy claro todo el tema de los atributos de Dios y este punto 3, el del peligro de profanar lo sagrado, es un llamado de atención fundamental. Pídale a Dios perdón ahora que estemos orando por si alguna vez, y creo que prácticamente muchas veces hemos caído en ese error. Pídele al Señor que le permita tener una actitud de santidad, como lo decía el 2 de Corintios 7:1, perfeccionando el temor del Señor, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Cierra sus ojos ahí, vamos a orar y primeramente a pedirle perdón al Señor y a pedirle que nos haga conforme a su santidad. Padre Santo, muchas gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos has regalado, por la oportunidad de concluir con este estudio de los atributos tuyos, Señor, aquellos que no podemos imitar y aquellos que sí es nuestra responsabilidad hacerlo. Y Padre, Señor, también al ver tu enorme poder, tu enorme santidad, tu enorme gracia, Señor, como lo veíamos, solo podemos pedirte perdón porque sabemos que hemos fallado en contra de ellos, Señor.
Hemos tomado tu nombre muchas veces y lo hemos convertido en algo común. Hemos tomado tu alabanza, tu adoración, tu palabra, tu Espíritu Santo como algo común muchas veces. Es un error que cometemos, Dios, y no queremos acercarnos ante ti, Señor, intentando escaparnos e intentarnos ir por algún medio de justificación, sino que podamos realmente reconocer que necesitamos de tu santidad en todo momento, Señor. Necesitamos que la santidad de Cristo y la imagen de Cristo se impregne, nos empape y nos llegue, Señor, a cada área de nuestra vida. Gracias, Padre, por tu compañía, gracias por todo lo que nos has permitido aprender de ti, y que no se quede, Señor, en un pleno conocimiento o en una lista nomás, sino que podamos con gozo, con alegría, imitar cada uno de sus atributos, en especial, Señor, el de la santidad, como lo veíamos. Nuestro Dios es santo, su nombre es santo, su Espíritu es santo, su palabra es santa, su adoración es santa, este tiempo es santo, tu palabra nos ha llevado a comprenderlo, Señor, y permítenos siempre tratarlo, Señor, como solamente tú lo mereces. Ayúdanos, Señor, a ser conformados a esa santidad, de actuar conforme a ello. Es nuestra petición y pido por la vida de mis hermanos para que todos podamos avanzar en ese gloria en gloria, Señor, en esa imagen, transformados en esos parecidos o en ese parecernos a nuestro Cristo, a nuestro modelo. Es nuestra petición, Señor, y encomendamos el resto de esta tarde en tus manos, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.